Presentarnos. Buenos días, soy el doctor Dante Ramírez. Tengo muchos años en temas de ambientes virtuales para el aprendizaje. Soy licenciado en Ciencias de la Familia. Y bueno, hemos preparado junto con Lupa este programa, que está conmigo la licenciada Paulina Ruiz, Hola a todos, mucho para gusto. poder dar este webinar de un programa que estamos realizando. Entonces, bueno, voy a parar mi video un poco para que podamos concentrarnos solo en la presentación que les comparto. Y bueno, pues estamos a sus órdenes. Si quieren, en algún momento, en el momento en que les salte alguna duda, pueden ponérnosla en el chat y vamos a atender, por supuesto, todas las dudas. Yo estoy manipulando para que tener a todos en silencio, menos la computadora de Paulina ni la mía, por obvias razones, pero el resto, pues bueno, está en silencio. Y también voy a parar sus videos un poco para privilegiar a las bandas y las bajadas de audio y de video de cada una de nuestras estaciones de trabajo y no tener problemas o que ustedes puedan tener problemas en la transmisión del propio webinar. Así es que, bueno, pues en este momento voy a empezar a parar el video y si gustan, insisto, cualquier duda, en cualquier momento la pueden hacer a través del chat y nosotros vamos a ir por ellas para que podamos atenderlas con gusto. Entonces, bueno, pues muy bien, pues vamos a empezar. Hoy estamos en el webinar de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención, obviamente, de los factores psicosociales en el trabajo. Ahorita los vamos a ver, y cómo esos factores podemos prevenirlos para que no se conviertan en riesgos, que es básicamente lo que habla la norma 035. Nosotros hemos realizado este programa que lo hemos denominado Estar Bien MX 035, que es un programa integral para abordar la norma 035. Lo hemos diseñado entre la empresa Lupache, que tiene más de 20 años trabajando en temas de seguridad y cumplimiento normativo, con muchas empresas a nivel nacional y bueno, pues con empresas, con corporativos internacionales, para seguir los normativos, pues obviamente no solo de México, sino de algunas normas que rigen a estas empresas. Lupa tiene muchísimos años trabajando en el tema de seguridad y como la norma, pues hoy es obligatoria para México, pues hemos decidido que podemos desarrollar este producto con nosotros. Tenemos una fundación, mi fundación se llama Conectando Pasos, y bueno, la conformamos un grupo de expertos con 10 años de experiencia en el tema de la educación, dando, pues bueno, asesoría, consultoría y desarrollando distintas plataformas en aprendizaje mediado con tecnología. Entonces, pues bueno, creemos que es una muy buena manera, obviamente, de ayudar socialmente a los trabajadores de México para poder dar y brindar mejores condiciones a las personas que así lo requieran para que nuestros trabajadores tengan una mejor estancia dentro de sus centros laborales, obviamente, pues tratando de evitar el estrés y los riesgos que esto conlleve. Es por esto que vemos en la norma un fin social más que solo un cumplimiento jurídico de la norma, que también lo vamos a explicar y que obviamente entiendo muchas de las instituciones también están solo por el cumplimiento jurídico, pero puede ser el pretexto más significativo e interesante para lograr una mejora real dentro de las condiciones de trabajo de los colaboradores en nuestras organizaciones. ¿Cuál es el objetivo del webinar? Pues bueno, primero voy a hablar de qué son los factores de riesgo psicosocial. Vamos a hablar acerca de la identificación, que es muy sencillo identificar estos factores psicosociales y cómo se convierten en un riesgo. Va a hablar después Paulina Ruiz, que nos dice la norma
035, cómo se aplica a la empresa y cómo cumplo con esta norma específicamente mexicana en las fechas que las tengo que cumplir también. Y bueno, pues esto es básicamente lo que vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a entrar de lleno al tema para poder terminar puntuales y dar espacio también a las dudas que ustedes pudiesen tener con base en la norma y con base en la presentación que vamos a hacer. Pues bueno, primero encontramos este estudio de las Facultades de Medicina y de Psicología de la UNAM, hecho en el 2017, donde nos indica que México es el primer lugar a nivel mundial en donde sus trabajadores padecen de estrés, ¿no? El 75% de nuestros trabajadores en México padecen algún tipo de estrés. Y se identificó que el primer indicador del padecimiento de estrés de nuestros trabajadores en México es por la precariedad del trabajo. Es decir, el 40% de los empleados encuestados, según este estudio, tienen contratos temporales y el 38% tiene miedo a perder su empleo. Esto hace que sea el primer indicador y el primer generador de estrés dentro de los factores psicosociales en el trabajo. Pues bueno, esta precariedad del trabajo de nuestros trabajadores, pues obviamente genera una gran inquietud para poder tener un trabajo estable. Obviamente esto nos hace ser más vulnerables dentro de nuestro trabajo y nos brinda o nos da un amplio abanico de posibilidades para que podamos tener algún otro tipo de padecimientos que los precede este estado de estrés. También se identifica en este propio ejercicio de la UNAM que las personas más vulnerables a padecer estrés son los trabajos que tienen una relación en el sector salud y los maestros y profesores que trabajan pues con los niños y frente a grupo. Hablando un poco más de números, según la Organización Internacional del Trabajo, pues 2.34 millones de accidentes y enfermedades están relacionadas con el propio trabajo. En México, el 25% de los 75,000 infartos que se registran al año se deben principalmente por el estrés laboral, ¿no? Ya existe una enfermedad en Japón perfectamente identificada, el karoshi, que son las personas que les dan justo infartos por temas relacionados con el estrés laboral. Aquí el 25% de los infartos que se generan en este país son por estrés causado por las organizaciones en nuestro trabajo. También es indicativo, hay un estudio que nos dice que el 80% de las personas que van a terapia física para rehabilitarse de un dolor o de una lesión que ellos tienen o que padecen, el 80% de los padecimientos que llega a una terapia física son padecimientos causados por el estrés, no por un traumatismo. Solo el 20% de las personas que llegan a terapia física tienen un efecto traumático causante de este dolor. Y esto, pues bueno, pues es alarmante porque cada vez más identificamos padecimientos concretos relacionados con el estrés. 5,000 y 10,000 millones de dólares al año son las pérdidas que producen el estrés en los trabajadores, según este estudio de la UNAM, porque ahorita veremos que los factores psicosociales, al convertirse en riesgos, pues conlleva en ellos efectos que se implican necesariamente dentro del ámbito personal y laboral, ¿no? Es decir, el estrés que se causa en nuestro cuerpo por los riesgos psicosociales en nuestro trabajo afecta nuestra vida personal y también nuestra vida laboral. ¿Cuáles son los factores psicosociales? Pues bueno, según la Organización Internacional del Trabajo, tenemos básicamente estos factores psicosociales, que son los de las características del puesto,
me refiero a la autonomía y al control del propio trabajo, al ritmo del trabajo. Muchas veces el trabajo está dictado por el ritmo que determinan las máquinas y eso hace que te genera estrés. La propia monotonía y repetitividad en el contenido de una tarea, pues eso generará también, por supuesto, estrés. En cuanto a la organización del trabajo, la comunicación que se da dentro de la organización, los estilos de trabajo, la participación en la toma de decisiones, la asignación de tareas, que no es clara, y la jornada de trabajo, que a veces los descansos o son muy pocos o son francamente inexistentes. También los trabajos en turnos nocturnos, el cuerpo humano está desarrollado para que sea diurno, para que por las mañanas trabaje y por las noches duerma. Si obligamos a nuestro cuerpo a trabajar por las noches, esto va a afectar el metabolismo y por tanto seremos más susceptibles a la generación de estrés. También, obviamente, la propia actividad como la organización del trabajo, pues va a generar estrés. La localización, qué tan lejos, qué tan cercano y qué tantas vías de acceso tenemos y oportunidades para poder acceder o tener algún tipo de imprevisto sin que afecte o merme nuestro ambiente laboral. Y obviamente la propia cultura empresarial de las organizaciones, que hay culturas empresariales que desarrollan o promueven de alguna manera mayor estrés, ¿no? Me parece que uno de los temas que ocupan muchas empresas a su favor es que las personas que están más ocupadas dentro de su labor o que invierten más horas dentro de su trabajo son las personas que más son productivas, ¿no? Me parece que esto es un juego que las propias empresas, muchas organizaciones generan para poder generar más estrés dentro de los colaboradores en sus organizaciones. Las propias características individuales también son factores psicosociales. La personalidad obviamente influirá en mayor o menor medida en que sufras o no estrés. La propia edad, si es adecuada o no para el trabajo, ¿no? El propio descanso. La motivación también es uno de los factores, obviamente, que influirán dentro del estrés que podamos generar. La formación que tengamos para poder enfrentar las labores que se nos están pidiendo y la actitud que tengamos sobre esa labor que se nos pide dentro de nuestro trabajo. Y también la aptitud que tenemos para poder afrontar las responsabilidades de nuestro trabajo. Existe un estudio en donde nos indica que las personas que se quedan más tiempo dentro de su jornada laboral en sus empresas se debe a tres circunstancias. El primero es porque la persona no tiene la capacidad para poder desarrollar las tareas de su trabajo, entonces necesita más tiempo para poder dar frutos del trabajo encargado y por tanto, pues bueno, se tendrá que quedar después de su jornada laboral. Otra es porque hay una mala implementación de las jornadas laborales y entonces te dejan más trabajo del que puedes realizar dentro de tu horario y tu jornada laboral. Y el tercero es porque tienes problemas en casa y entonces prefieres, pues bueno, quedarte en la empresa más tiempo después de tu jornada laboral que regresar a tu casa y enfrentar otro tipo de problemas. Entonces eso, pues bueno, también se convierten en estresores para nuestros colaboradores. En cuanto a los factores extralaborales como un factor psicosocial, pues bueno, el propio entorno económico, la vida personal y familiar, ¿no? Si, cómo nos impacta la vida personal, ¿no? En cuanto a las necesidades personales y familiares que se presentan y cómo el trabajo puede responder a estas realidades de la vida personal y familiar. Y por supuesto, el ocio y el tiempo libre, cómo invierten los colaboradores su tiempo libre y su ocio, ¿no? Muchas veces, pues bueno, también es un estresante y un generador de estrés, ¿no?
A ver, perdón. Creo que tengo un problema aquí con... Listo. Ya está. Es que las personas que se van integrando, pues bueno, no he silenciado sus micrófonos, pero ya lo he hecho. Y bueno, estos factores psicosociales se convierten en riesgos, como los vimos en el cuadro que tienen en extrema izquierda. Van a ver los factores psicosociales, cómo se convierten en riesgos. Primero, cuando influyen las características personales. Obviamente estas características personales como el sexo, la edad, la formación, la competitividad y el compromiso excesivo, pues nos generan reacciones estresantes que pueden ser reacciones solamente fisiológicas, conductuales, emocionales o cognitivas, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias a largo plazo por generar este tipo o por soportar estas reacciones con estrés? Pues bueno, primero hay una salud mental, obviamente, existe una salud mental, pues el estrés es esta respuesta ante unas demandas y unas presiones de trabajo que obviamente no corresponden con las habilidades o los conocimientos que tenemos, y esto pone en peligro mi capacidad de resolver los problemas a los que me enfrento en mi organización. Entonces, pues obviamente esto me genera una salud mental, pero también me puede generar daños cognitivos, ¿no? Como una propia insatisfacción laboral o una fatiga mental, y puede llevarme también a problemas de salud social y conductual, ¿no? A problemas en donde pues nos vemos más estresados y ya tenemos problemas sociales con nuestra esposa, con nuestros hijos o con el entorno que nos rodea. Obviamente existen también desarrollos fisiológicos y físicos, ¿no? Como trastornos de sueño, trastornos digestivos, trastornos psíquicos, y obviamente habrá ausentismo laboral por todos estos trastornos que nos generan las presiones y el estrés en el trabajo. Y ya en casos extremos, pues por supuesto, enfermedades cardiovasculares, como veíamos al principio, incluso ataques cardíacos, ¿no? Que pudiese ser ya un extremo físico en donde tu cuerpo, pues bueno, reclama el sometimiento al estrés que está teniendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora los voy a dejar con Paulina, que me comparta su pantalla para poder seguir la presentación que le hará Paulina desde donde está ahora. Listo. Listo. Bueno, gracias a todos por estar presentes en este webinar. Espero que la información les sea de utilidad y que despeje un poco de dudas sobre lo que son los factores de riesgo psicosociales. Y ahorita vamos a entrar en específico a lo que la norma contiene, la norma 035 de la Secretaría del Trabajo. Esta norma se publicó el año pasado en el Diario Oficial de la Federación y entra en vigor este próximo 23 de octubre. Entonces, es muy importante que conozcamos qué es lo que la norma nos pide que apliquemos en nuestro centro de trabajo, y de igual manera es muy importante que nos empecemos a familiarizar con los términos como factor de riesgo psicosocial, riesgo psicosocial, que es lo que ya nos explicó el doctor Dante. Y entonces, como les digo, ahorita ya vamos a entrar en materia propiamente normativa. Lo principal es cuál es el objetivo de la norma. La norma lo que quiere es
crear en una cultura en el ambiente empresarial mexicano que esté enfocado hacia no solamente el cuidado de la salud física, sino también hacia el cuidado de la salud mental, emocional, psicológica de los trabajadores. Hoy en día todas las normas que están publicadas y que pide la Secretaría del Trabajo que sean cumplidas por los centros de trabajo, están muy enfocadas hacia el resguardo, hacia el cuidado físico. Esta es el primer intento, o bueno, la primera norma que está enfocada hacia este otro lado, que por supuesto que es muy importante que se vea, que se evalúe, porque durante las últimas décadas, la Organización Internacional del Trabajo, en los estudios, ha identificado que es tan importante la salud física como la salud mental. Incluso, como lo acabamos de ver, las enfermedades mentales o los trastornos mentales o emocionales tienen repercusiones físicas, ¿no? Que es lo que nos acaba de explicar Dante. Bueno, entonces, para entrar ya en materia, lo que esta norma tiene como objetivo es establecer en los centros de trabajo los elementos que nos permitan identificar, analizar y, sobre todo, prevenir los factores, de riesgo psicosocial, y también promover un entorno organizacional favorable para que este ecosistema en donde están los trabajadores sea propicio y puedan generar la mayor productividad y los trabajadores puedan dar lo mejor de sí en el trabajo. Bueno, vamos a empezar por cuáles son las obligaciones del patrón dentro de la norma. Si pueden observar en la parte de abajo del slide, vienen las abreviaturas que vamos a estar utilizando. FRP, nos vamos a referir a los factores de riesgo psicosocial. Con EOF nos vamos a referir a entorno organizacional favorable. Y con AVL, a los actos de violencia laboral. En cuanto a las obligaciones del patrón, como ustedes saben, todas las normas de la Secretaría del Trabajo siempre están divididas en dos partes. ¿Qué es lo que le toca hacer al patrón? Y bueno, ¿qué es lo que tiene como obligación hacer el patrón en el centro de trabajo? Y la otra parte es, ¿qué es lo que le toca a los trabajadores también poner de su parte para que esta norma se cumpla? En el caso de esta norma, la primera obligación que tiene el patrón es establecer la política de prevención de riesgos psicosociales. De hecho, la política de prevención de riesgos psicosociales es el punto medular de toda la aplicación de la norma en el centro de trabajo. La verdad es que sí es muy importante que se tomen el tiempo los centros de trabajo en construir esta política, porque en ella se van a contener todas aquellas acciones que nos ayuden a prevenir estos factores de riesgo y que también nos ayuden a actuar en caso de que se identifique que ya hay alguna persona afectada por alguna enfermedad, ya sea estrés. Aquí estoy viendo que está preguntando que qué otros factores de riesgo existen. Tenemos también el burnout, que son los riesgos que está considerando la norma. Bueno, como segunda obligación tenemos la identificación y el análisis de los factores de riesgo psicosocial. Para este propósito, la norma trae un instrumento para propiamente hacer esta identificación. Este instrumento está basado son partes de otros instrumentos ya existentes en el mercado psicológicos, pero este instrumento simplemente es para identificar los factores de riesgo psicosocial. La norma lo que dice al respecto es que el centro de trabajo puede hacer uso de este instrumento que viene ya en la norma o en su defecto también puede hacer uso de cualquiera que prefiera, siempre y cuando se cumplan con ciertas características estadísticas que vienen contenidas también en la norma.
Como tercera obligación está la adopción de medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial, promover un entorno organizacional favorable y atender las prácticas opuestas y los actos de violencia laboral. Como les mencionaba, dentro de esta política, que es muy importante que tenga el centro de trabajo, debe contener estas medidas que sirvan para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial. ¿Qué son estas medidas? Por ejemplo, algunos de las cuestiones que nos mencionaban antes, como la carga de trabajo. Entonces, ¿qué medidas va a tomar el centro de trabajo para prevenir que el estrés sea generado por la carga de trabajo? Entonces, podríamos establecer estrategias como, bueno, para empezar, la Ley Federal del Trabajo establece que debe haber una jornada máxima de 8 horas al día para los trabajadores. Entonces, empezando por cumplir eso, pero no sé, un límite en cuanto a tiempo extra, ¿no? A lo mejor alguien puede tener la necesidad de hacer mucho tiempo extra porque necesita ganar más dinero, pero pues dentro de esta política podría ser de no se puede trabajar más de X horas extras al día, porque eso entonces ya le provoca un impacto físico y emocional al trabajador, y como consecuencia pues también puede generar accidentes o un problema mayor en las actividades de la empresa. Por ejemplo, en el caso de controlar los factores de riesgo psicosocial, alguna actividad podría ser, ya que se identificó a una persona, o tener la disponibilidad, por ejemplo, de que se tenga una línea de ayuda que puedas recibir apoyo psicológico, o puedas acudir a un doctor para que te revise. Como parte de la promoción del entorno organizacional favorable, puede ser acciones como el reconocimiento del buen trabajo de alguien, ¿no? Tener programas de reconocimiento que pueden ser, no sé, unos boletos de cine, si se nombra una votación de los trabajadores dentro del centro de trabajo para ver quién es la persona más comprometida y reconocer a esa persona. Esos son los tipos de medidas a los que se refiere en cuanto a la política de prevención de riesgos. Y pues ya también en atender a prácticas opuestas y actos de violencia laboral, principalmente son canales en los cuales el trabajador puede tener una queja y que esta queja sea atendida. Entonces, todo este procedimiento tiene que estar derivado de la política de prevención de riesgos. Como cuarta obligación de los patrones, se encuentra la identificación de los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo. Primero, ¿qué es un acontecimiento traumático severo? Un acontecimiento traumático severo es aquel al que una persona es expuesta y que causa en su ser, en su sistema, un impacto tal que pueda provocarle una consecuencia principalmente emocional. Por ejemplo, estoy en una línea de producción donde viene una máquina que hace hoyitos en una placa de metal, y entonces pues alguien por descuido mete la mano y pues le vuela la uña, ¿no? Por decir algo sencillo, o peor aún, le hace una cortada en la mano. Entonces otra persona que puede presenciar ese evento,
sufrió un acontecimiento traumático severo. Las dos personas, tanto la persona que lo vivió, que fue la persona que se cortó la mano, como alguien que pudo haber sido testigo de eso, ambas personas están sufriendo un acontecimiento traumático severo. Otro, por ejemplo, es que, no sé, entraran a asaltar al centro de trabajo, pues eso es otro acontecimiento traumático severo. También se considera un acontecimiento traumático severo alguien que está siendo acosado, que está siendo víctima de mobbing o que está siendo maltratado. Esos también son acontecimientos traumáticos severos que sean durante o con motivo del trabajo. Para hacer esta identificación, la norma también cuenta con un instrumento de identificación. Este instrumento se tiene que aplicar a todos los trabajadores de la empresa, bueno, del centro de trabajo, mejor dicho, para hacer esta identificación. Y de igual manera puede hacerse uso de esa que viene en la norma o algún otro. Después, otra obligación del patrón es que se practiquen exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a trabajadores que se haya identificado que están expuestos a violencia laboral o a algún factor de riesgo psicosocial. Cuando ya se identifica, que una persona fue sometida a un acontecimiento traumático severo, es responsabilidad del patrón derivarlo a un especialista, ya sea a un psicólogo, bueno, a un especialista en salud emocional o algún especialista ya en salud física. La siguiente obligación del patrón es difundir y dar información a los trabajadores. Como les mencionaba, es muy importante que todos dentro del centro del trabajo conozcan tanto sus obligaciones como derechos, así como se vayan familiarizando con los términos de cuáles son los factores de riesgo psicosociales, cómo puedo identificarlos en mí o en el centro del trabajo. En el centro de trabajo, cómo puedo identificar que alguien está siendo sujeto de violencia, o moving. Estoy viendo que están preguntando que las obligaciones, ahorita íbamos, todo eso viene en la presentación. Les pido que me tengan paciencia. Ya voy a ir un poquito más rápido. La información que se le tiene que dar a los trabajadores es tanto de qué es un factor de riesgo psicosocial, cómo lo identifico, qué puedo hacer yo en mi ámbito personal para mitigarlo o para disminuirlo, y también cómo la empresa puede ayudarme o qué acciones de prevención y de control se están generando. Y por último, también el patrón tiene la obligación de llevar estos registros, ¿no? Primero, de que se hayan aplicado esta identificación. Después, cuáles son estas medidas de control que tomaron cuando identificaron a estas personas y los nombres de los trabajadores a los cuales ya una vez que se les identificó que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos y que tienen alguna secuela, cómo fue su tratamiento. Como obligaciones de los trabajadores, pues bueno, es muy importante que nosotros como trabajadores estemos atentos a cuáles son esas medidas de prevención y de control que está tomando el centro de trabajo para que nuestra actitud y nuestras acciones vayan en un sentido de favorecer a un entorno organizacional bueno, saludable, y de esta manera que se tenga una prevención de actos de violencia laboral. La segunda obligación de los empleados es abstenerse a realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable y fomentar los actos de violencia laboral. La tercera obligación es pues participar en esta identificación, ¿no? Que yo sea que a mí se me aplique o que yo tenga la disposición de contestar estos cuestionarios para identificar si yo soy alguien que tiene una secuela o una afectación
por algún factor de riesgo psicosocial, y también hacer una evaluación del entorno para observar si este entorno es favorable a que yo pueda desarrollar de manera positiva mi trabajo. Es muy importante que también los empleados informen al patrón o a sus superiores sobre estas prácticas opuestas al entorno favorable que identifiquen, y pues hacer la denuncia de los actos de violencia laboral. Para este propósito, como veíamos en el slide anterior, el patrón necesita diseñar un mecanismo para hacer esta identificación o esta información o denuncia de la manera más transparente posible, y que a su vez se le dé seguimiento y se lleve hasta el final. La quinta obligación es informar por escrito al patrón en caso de que se haya presenciado o sufrido un acontecimiento traumático severo, para que inmediatamente el patrón tome medidas de control y atención sobre la o las personas que estén involucradas en la situación, y que esta situación no impacte de manera negativa al entorno organizacional. Es muy importante como trabajadores que participemos en los eventos de información para que conozcamos tanto nuestras obligaciones como derechos, y de ser necesario que nos sometamos a exámenes médicos y evaluaciones físicas. Como les mencionaba, lo medular de la aplicación de la norma 035 en un centro de trabajo, pues es la política de prevención de riesgos psicosociales. En ella va a contenerse qué tanto... A ver, me preguntan, si yo como empresa sé que un empleado tuvo un acontecimiento traumático, no quiere realizar en la identificación, ¿se le puede manejar como obligación? Sí, pues de hecho es una de las obligaciones de los trabajadores, el que participen en la identificación de los acontecimientos traumáticos severos. De hecho, este primer cuestionario, el de identificación de acontecimientos traumáticos, se tiene que aplicar al 100% de trabajadores en el centro de trabajo, ya sea del tamaño que sea el centro de trabajo. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, regresando un poco a la política de prevención de riesgos, esta política tiene que estar contenida en 3 sentidos, ¿no? ¿Qué hago para hacer la prevención de los riesgos de los factores de riesgo psicosocial? ¿Cómo los identifico? ¿Cómo los controlo? ¿Y cómo los atiendo? También en el sentido de la prevención, digo, de la violencia laboral. Y por último, ¿qué hago para promover mi entorno organizacional favorable, ¿no? Y que este sea un ecosistema, un ambiente positivo y propicio para la mejor o la mayor productividad, tanto de mis trabajadores como de mis empleados. Como les mencionaba Dante al inicio de la presentación, esta norma aplica a todas las empresas que se encuentran dentro del territorio nacional. Lo que sí es que existen obligaciones diferenciadas dependiendo de la cantidad de trabajadores que se tengan. Otra cosa muy importante a considerar de la norma es que el cumplimiento de la misma está diseñado en 2 etapas. La primera etapa se cumple este siguiente 23 de octubre de este año, y esta etapa es obligación para todas las empresas en el territorio nacional que lo cumplan. ¿En qué consiste esta primera etapa de cumplimiento? Como les mencionaba, es muy importante que se realice la identificación de trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos sobre el 100% de los trabajadores del centro de trabajo a través de un cuestionario que viene en la propia norma. El segundo punto es que se haga el desarrollo de la política de prevención de riesgos psicosociales, que es lo que les comentaba anteriormente. Creo que es la parte medular y en lo que los centros de trabajo requieren dedicar el tiempo
sobre todo en pensar cuál es el alcance que quieren darle a la norma, a la aplicación de la norma en el centro de trabajo. Puede ser tan corto o tan amplio como el centro de trabajo lo decida. Pues es muy importante que quizás esta política de prevención de riesgos se hiciera después de realizar la identificación tanto de los trabajadores que están sujetos a acontecimientos traumáticos como de los factores de riesgo psicosocial y una evaluación del entorno organizacional. Pero bueno, eso no viene en esta primera etapa. Como tercer punto, dentro de esa política, pues es necesario que vengan escritas cuáles son esas medidas y acciones de prevención y la atención a prácticas opuestas. Además de que esté escrito en la política, pues también requiere que se implemente en el centro de trabajo. Establecer un mecanismo para recepción de quejas y el quinto es difundir información a los trabajadores. La siguiente etapa se cumple el siguiente año, en el 2020, son 4 puntos los que hay que hacer de cumplimiento para el siguiente año. El primero es la identificación y el análisis de los factores de riesgo psicosocial y una evaluación del entorno organizacional. Esto es a través de instrumentos que de igual manera están contenidos en la norma y que en caso de que el centro de trabajo quiera hacer la aplicación de algunos otros, debe cumplir con ciertas características estadísticas que vienen dentro de la norma. A su vez, el siguiente año es necesario que se cuente con un programa para la atención de factores de riesgo psicosocial y que se propicie un entorno organizacional favorable y que se haga una prevención de actos de violencia. El tercer punto es que se hagan exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores que se identificaron durante la primera etapa que fueron expuestos a eventos traumáticos severos. Y por último, es necesario que se haga un registro del resultado de las evaluaciones, así como un seguimiento de resultados y las medidas de control. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que se tienen por tamaño de empresa? La norma considera 3 tamaños de empresa: de 1 a 15 empleados, de 16 a 50 y a empresas de 50 o más empleados. Los 3 tamaños de empresa tienen la obligación de hacer la identificación de trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo, que aquí podemos observarlo en color verde. Las empresas que tienen de 16 a 50 empleados o más de 50 empleados, además de hacer esta primera identificación, es necesario que realicen la identificación y el análisis de los factores de riesgo psicosocial. Y por último, las empresas que tienen más de 50 empleados necesitan hacer 3 tipos de evaluación. Además de las 2 que ya les mencioné, la tercera es una evaluación del entorno organizacional. Y como les he estado mencionando, estas 3 evaluaciones se pueden hacer con los instrumentos propios de la norma o con algún otro que el centro de trabajo elija, siempre y cuando cumpla con los requisitos estadísticos que están contenidos en la propia norma. Ahora, Dante les comentaba sobre el programa Estar Bien MX 035 que hemos desarrollado. Este programa está contenido en 4 pasos, lo hemos resumido en 4 pasos para una buena implementación de la norma en el centro de trabajo. El primero de ellos es identifica. ¿Qué es lo que vamos a identificar? ¿Cuáles son aquellos trabajadores que están expuestos a trauma severo?
cuáles son los factores de riesgo psicosociales y cuál es la evaluación del entorno organizacional. El segundo paso es documenta. ¿Qué es lo que tienes que documentar? En la parte de prevención son las políticas y los programas y también los registros, todos los resultados de las evaluaciones y las medidas de control. El tercer paso es implementa. ¿Qué es lo que voy a hacer en el paso de implementa? Pues voy a llevar esa política de prevención de riesgos psicosociales a la vida. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? A través de programas de atención y seguimiento y a través de la capacitación y sensibilización tanto de los mandos directivos, que es muy importante que estén conscientes de este cumplimiento, como del resto de los trabajadores. Perdón. Y contar con mecanismos para presentar quejas y denuncias. Y el último paso es difunde. Y esto se refiere a lo que les he estado mencionando. Es muy importante que el centro de trabajo difunda la información sobre qué son los factores de riesgo psicosociales, cómo los puedo identificar, qué puedo hacer para mitigarlos yo como persona, y también el centro de trabajo qué está ofreciendo como medidas de control y de prevención para mitigar estos factores de riesgo psicosocial. Y bueno, una reflexión final, que es lo que les venía comentando. Para mí me parece que la aplicación de la norma 035 a los centros de trabajo da una gran oportunidad para preguntarse cuál es el alcance que yo quiero darle o hasta dónde quiero que esta norma permee en la productividad de mi empresa. Puede ser tan sencillo como el simple cumplimiento de aplicar los cuestionarios, tener las identificaciones y cumplir tal cual la norma lo especifica, o también me da la oportunidad de ir más allá y realmente pensar en cómo puedo impactar a mis trabajadores para lograr la mayor productividad de mi empresa. Cómo puedo hacer del ambiente de trabajo un ambiente propicio y positivo, dándoles las herramientas para que puedan desarrollar su trabajo de manera muy positiva. Bueno, como les comentábamos, hemos desarrollado este programa que es el Estar Bien, con los 4 pasos para el cumplimiento de la norma 035, y nosotros hemos desarrollado servicios que van dentro de cada uno de estos pasos, donde podemos apoyarlos en el cumplimiento normativo. En la primera parte de la identificación, pues contamos con los cuestionarios de identificación, con los 3 cuestionarios para identificar a los trabajadores que hayan estado sujetos a acontecimientos traumáticos severos. También para hacer la identificación de los factores de riesgo psicosociales y para hacer la evaluación del entorno organizacional. Esta aplicación estamos listos para realizarla de los 2 años, ya de una vez, y se hace a través de una plataforma en línea que está con todas las condiciones de seguridad propias. En la segunda parte, en la segunda parte de Documenta, pues tenemos el taller de política de prevención, en donde el principal entregable que tenemos en este taller es que trabajemos en conjunto el desarrollo de la política de prevención de riesgos psicosociales. Eso es lo que vamos a entregar, pero pues dentro de este mismo taller, obviamente nos adentramos más en conocer la norma. Ahorita, pues evidentemente en una hora vamos dando la mayor cantidad de información posible, pero es muy corto el tiempo para entrar muy a detalle a la norma. Y obviamente en el taller pues ya se dan muchos más detalles, por ejemplo, en cómo se calcula una muestra, porque para empresas, para centros de trabajo más allá de 50 trabajadores, la norma te pide te da la posibilidad de que apliques una muestra para el total de la empresa,
y no tengas que aplicarlo al 100%. Por ejemplo, si es un centro de trabajo, pues no sé, de 300, 500, 1000 trabajadores, pues puedes tener la posibilidad de solamente hacer la aplicación de la evaluación en una muestra de los trabajadores. También en este taller, pues nos adentramos más en lo que explicaba Dante al principio, en qué son los factores de riesgo psicosocial, cómo puedo identificarlos, cómo puedo mitigarlos y como centro de trabajo, qué herramientas puedo darles a mis trabajadores. En la tercera parte, que es el de implementa, podemos ayudarles en el tema de consultoría a construir estos programas y a su vez acercarles especialistas que pudieran ayudarles a generar o a implementar estos programas. Por ejemplo, si quisieran implementar un programa de alimentación sana, pues podríamos tener especialistas que les pudieran ayudar. Hay empresas que ya también se dedican a hacer programas de nutrición para empresas. No sé si necesitan realizar team building, también estamos en la posibilidad de acercarles a un especialista que les ayude a generar eso. Y por último, en el último punto, que es el último paso, que es difunde, de la capacitación y el material de difusión, tenemos un curso online desarrollado de factores de riesgo psicosocial, en donde se explica qué son los factores de riesgo psicosocial, cómo los puedo identificar, qué puedo hacer. Este curso tiene una duración de 3 horas y es propicio para público en general, toda aquella persona que desee conocer un poco sobre esto. También tenemos el servicio del diseño del material ad hoc para su campaña de difusión de factores de riesgo psicosocial. Estamos en la posibilidad de desarrollarles material digital, infografías, cápsulas de 2 a 5 minutos, y pues eso es todo. Vamos a tener un taller abierto el próximo 3 de octubre para generar la política de prevención de riesgos psicosociales. Todas aquellas personas que estén interesadas, el principal objetivo, como les mencionaba, es pues que salgan con el primer borrador de su política de prevención de riesgos psicosociales, con las ideas mucho más claras del alcance que quieren darle a la implementación de la norma en su centro de trabajo. La modalidad es presencial, tiene una duración de 8 horas, es el jueves 3 de octubre. El precio que tenemos es de 3,000 pesos por persona, 3,000 masiva, y en caso de que se tuvieran dos o más personas inscritas al taller, el precio es de 2,500 pesos por persona, perdón. Este taller está dirigido principalmente hacia directivos o responsables de la implementación de la norma, pues ya que, como les comento, el objetivo es que se haga esa identificación del alcance que se quiere dar a la identificación de los factores de riesgo psicosocial al centro de trabajo. Y pues esto, por supuesto, que se les entrega una constancia de habilidades laborales de C3 con reconocimiento ante la Secretaría del Trabajo. No sé si tengan alguna otra duda. Por mi parte es todo. Muchas gracias, Pau. Yo no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Me parece que en el chat hay alguna. Pau, si nos ayudas. Sergio nos pregunta si estas obligaciones son únicas e inamovibles para cada tipo de empresa. En general, no solo o solo son que deben cumplirse este 23 de octubre. Es decir, una empresa de menos de 15 empleados no estará nunca obligada a identificar los factores de riesgo psicosocial ni a evaluar el entorno organizacional. ¿Lo recuerdas, Pau?
Sí, bueno, este primer cumplimiento del 23 de octubre es como está publicada la norma en el Diario Oficial de la Federación el año pasado. Pero eso no nos exime de que exista alguna reforma en algún futuro en donde pudiera haber la posibilidad de que a empresas de menos de 15 empleados les obliguen a hacer esta identificación. Sin embargo, pues también tienes la opción, ¿no? O sea, como obligación no tienen la obligación, pero siempre es posible y recomendable, por supuesto, que se haga pues esta identificación de factores de riesgo psicosocial y que se haga una evaluación del entorno. Ok, nos pregunta Almadelia que si hay algo específico sobre la... Me gustaría saber si las obligaciones para outsourcing es diferente o algo específico que se debería de cuidar o hacer hincapié. Bueno, en el tema de outsourcing, que sí hay muchas dudas, el cumplimiento de las normas, de todas las normas de la Secretaría del Trabajo, y esta no debería ser diferente, es por centro de trabajo. Es decir, todas las personas que están dentro del centro de trabajo que son outsourcing, no son contratados por otra empresa, de igual manera están obligados a cumplir con las medidas de seguridad que a las que está sujeta el centro de trabajo. Entonces, pues lo que nosotros hemos identificado, recomendado, es que esto se haga a través de la política de prevención de riesgos psicosociales. Al final es una responsabilidad compartida entre ambas empresas, tanto la que es responsable y dueña del centro de trabajo, como la empresa que está otorgándole el servicio de personal de outsourcing. Dentro de la política de prevención de riesgos psicosociales de ambas deberían estar contenidas estas interacciones, cuáles van a ser las situaciones que se pueden presentar y cómo se van a resolver. Ok, nos pregunta Montserrat, ¿cuáles son los montos de multas si no se cumple la norma? Los montos de multas son muy variables, depende de cuáles sean aquellos numerales que no estén cumpliéndose en el momento de la visita, pero pueden ir desde 100,000 pesos, si no me equivoco, hasta el máximo creo que es como 500,000. Ok. Ok, pues yo no sé si existe alguna otra duda o algún comentario que quisieran hacer aquí en el chat, ¿no? Y si no, pues bueno, tienen, por supuesto les podemos compartir el webinar. En unos minutos les podemos hacer llegar a las personas que están inscritas y que nos acompañaron. Por supuesto les compartimos el webinar, se está grabando para que pues, puedan revisarlo ustedes o alguien más. La próxima semana estaremos dando un webinar más por si tienen a alguien interesado también en el tema, pues con gusto podemos compartirles también que la próxima semana habrá alguno. Los invitamos, por supuesto, a nuestro taller presencial el 3 de octubre. Eso sería interesante que nos pudieran acompañar para pues obtener su política, ¿no? Había algunas dudas ahí con relación a hacer la política. Verán, no es complicado, si ustedes revisan la norma verán que no es complicado, pero también hay muchas cosas, que eso es lo interesante, hay muchas cosas que seguramente sus organizaciones ya están haciendo que pueden abonar a la propia política para el cumplimiento de la NOM 035. Entonces, por eso me parece importante que podamos reflexionar en el taller juntos con relación al tema de la política, ¿no? Que nos parece que muchas empresas están dando cursos de capacitación acerca de la norma, pero pues explican lo que es la norma. Nosotros lo que queremos es que juntos hagamos la política de sus centros organizacionales y con ello pues ustedes ya tengan un paso en el cumplimiento propio de la norma, no solamente la información propia de la norma. ¿No? Pau dice una pregunta más, dentro de la política general podría haber especificaciones de que por política aplica por centro de trabajo.
No, no me queda muy clara la pregunta, pero si entiendo bien que es por centro de trabajo, o sea, sí, o sea, me estoy imaginando, por ejemplo, una empresa que tiene muchas sucursales. Entonces, lo que dice, bueno, o el cumplimiento normativo de la Secretaría del Trabajo es por centro de trabajo. Entonces, si una empresa tiene este, 5 sucursales, debe cumplir con esas normas, pues 5 veces, digamos, o en cada centro de trabajo. En el En caso. caso de la política de prevención de riesgos psicosociales, pues es una política general de la empresa que le aplica, o sea, cuando llega una inspección a cualquiera de esas sucursales, es la misma política si así lo define la empresa. ¿No? De Porque, por acuerdo. ejemplo, en las oficinas puede ser una política porque el trabajo es de oficina y a lo mejor en la sucursal que ahí sí fabrican o en una fábrica a lo mejor cambia un poco porque las características son diferentes. Sí, por supuesto. Ok, pues bueno, pues nosotros damos por terminado el webinar, obviamente por tiempo y por respeto a ustedes, ¿no? Que decíamos que era justo una hora. Y bueno, con gusto les compartimos la liga del webinar grabado. Y bueno, pues cualquier información, ahí están los datos de contacto. Les agradeceríamos se pusieran en contacto. Les agradecemos, gracias a ustedes. Y bueno, pues estamos para servirle en todo lo que requieran. Así es que, pues bueno, seguimos a la orden. Y bueno, pues que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias a todos.